Buenas noches. Buenas noches, ingeniera. Buenas noches, ingeniero. ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches, ingeniera. Bueno, vamos a seguir avanzando. ¿Pudieron ver la clase grabada, ¿no? El día miércoles. Sí, señora. Ok, también la tarea, espero que vayan avanzando. Hay una fecha tentativa de presentación que es el 20 de abril ya. De todas maneras, terminando la clase de hoy día, vamos a hablar ya para colocar fecha de presentación del primer parcial. Vamos a coordinar con ustedes. Bueno, va a disculpar, estoy un poco afónica, entonces voy a tratar de no hablar mucho, ya, o que es un poco complicado en esta materia. Ingeniera, seguimos nosotros. Dígame. ingeniera, buenas noches. Sí, quería hacerle una pregunta, ingeniera, va a disculpar. dígame. Quería comentarle mi caso. El tema es que yo no tengo grupo. Cuando empezó la materia, yo me había hecho anotar en un grupo, cosa que hablé con el grupo y me dijeron que estaba yo dentro de sus integrantes, pero en el momento que presentaron empezaron a avanzar, vi que no me tomaron en cuenta ni me agregaron a su grupo ni nada. Volví a preguntar y me dieron la respuesta que estaban esperando que uno de sus compañeros adicione y todo eso, y así estuvieron dando vueltas en el grupo de WhatsApp. Igual, ¿cómo se llama? Pregunté si había grupo y no hubo respuesta, y cuando hubo respuesta no pude contestar, y cuando me comuniqué con ese grupo me dijeron ya contactamos a alguien más. Creo que somos 3 compañeros que estamos con esa situación de que estamos sin grupo. Bueno, entonces, esos 3 compañeros tienen que hacer un grupo, ¿no? Sí, ingeniera, pero no supe más qué pasó con el tercer integrante de nosotros. Se salió del grupo interno que teníamos y quedamos solo 2 ahorita. No sé si habrá encontrado grupo o habrá abandonado la materia. No sabría decirle. Y tendríamos que tratar de ver algún tema corto que puedan desarrollar entre ustedes dos, ¿no? Algunas ideas que yo creo que ya ustedes han debido analizar. Sí, terminando la clase me quedaría con ustedes dos ya, y con ya, alguna otra persona que no tenga grupo, ¿ya? El semestre pasado pudimos hacer lo mismo con 2 estudiantes que pudieron desarrollar su proyecto. Entonces no se preocupe de eso, pero por lo menos hoy día vamos a analizar algunas ideas que ustedes tengan. Bueno, empezamos. Nosotros estamos, un momentito por favor. Nosotros estamos desarrollando lo que es el capítulo 2, estudio de mercado. Entonces, habíamos hablado que dentro del proceso de investigación de mercado de un proyecto comprendía varias etapas, ¿no? Entonces, hemos venido nosotros analizando cada uno de los puntos, y van a ver ustedes que en cada una de las presentaciones que yo hago les voy mudando el índice de lo que se necesita presentar en este capítulo. Y eso es resultado de que al hacer algunas investigaciones nosotros ya, o sea, los estudios que hacemos de los distintos mercados no son excluyentes a todos los mercados y submercados que tiene este capítulo, ¿ya? Entonces, al final, nosotros vamos avanzando en lo que es la investigación, y ya para la presentación ya vamos a presentar el índice de presentación de toda la información. Es más, durante todo este proceso de investigación ustedes van a tener algunos datos que no van a plasmar en este capítulo, pero que sí les va a servir para los siguientes estudios que vamos a hacer. Entonces, no nos confundamos acerca del índice que yo estoy manejando. Al final yo les voy a presentar lo que es el índice definitivo. Entonces, dentro de todo lo que es el proceso de investigación de mercado, nosotros hemos partido de lo que era la definición comercial del producto. Para ello nosotros hemos utilizado dibujos a escala, algunos
y han empezado a diseñar algunos catálogos, como etcétera. Es decir, dentro de la identificación comercial del producto, nosotros hacemos la visualización del producto, entiéndase, servicio también, como nosotros lo pretendemos comercializar. Luego hemos empezado a estudiar lo que es el tamaño del mercado, pero cuando hablamos de tamaño del mercado, nosotros nos estamos refiriendo a lo que es nuestro público objetivo. Y entonces ahí hemos venido identificando lo que es la población, lo que va a ser nuestro público objetivo, hemos aprendido a lo que es segmentar nuestro mercado y a la par hemos utilizado algunas técnicas de recopilación de información como es la elaboración de nuestros cuestionarios, ¿no? Hoy día vamos a seguir hablando sobre este mercado, ¿ya? Pero vamos a analizar lo que es la demanda, lo que vendría a ser el segundo paso del proceso de investigación. Para ello es importante que nosotros sepamos diferenciar los 5 mercados y submercados que intervienen en todo el análisis. El primer mercado es el mercado proveedor. Este mercado proveedor constituye muchas veces un factor crítico más que el mercado consumidor, digamos, en algunos proyectos, ¿no? Algunos proyectos que dependen de su mercado proveedor. Cuando nosotros estamos hablando del mercado proveedor, estamos hablando de aquellos mercados o aquellas empresas que nos proveen tanto de los insumos como de las materias primas que vamos a necesitar para que luego ingresen en lo que es un proceso y al final nos arrojen nuestro producto final o nuestro servicio que nosotros vamos a dar. Bueno, cuando estudiamos el mercado proveedor, nosotros estudiamos lo que son las variables de calidad. Ya muchos proyectos dependen de la calidad de su insumo, la cantidad, la disponibilidad, la oportunidad de la recepción, los costos de los materiales, etc. ¿Sí? Entonces, es uno de los mercados que nosotros estudiamos. Luego estudiamos lo que es el mercado competidor. Dentro del mercado competidor, nosotros diferenciamos lo que es el competidor directo y el competidor indirecto. Este mercado competidor directo está formado por las empresas que producen y comercializan el mismo producto o dan el mismo servicio que yo pretendo colocar en el mercado, ¿sí? Por lo tanto, para la preparación y evaluación de proyecto es imprescindible que nosotros conozcamos la estrategia comercial de nuestros competidores. Es decir, la estrategia que ellos desarrollan para posicionarse en el mercado. Este mercado competidor nosotros los estudiamos para ver la oferta que hay en el mercado, porque hasta este punto nuestra empresa todavía no está funcionando. Entonces, para cuando hacemos el análisis de la oferta, nosotros estudiamos este mercado competidor. Luego viene lo que es el mercado distribuidor, es el que requiere de un menor número de variables, aunque no por ello deja de ser importante. Es decir, la disponibilidad de un sistema que garantice la entrega oportuna de los productos al consumidor final toma un papel definitivo. En este punto nosotros analizamos el canal que vamos a seleccionar para que nuestro producto, nuestro servicio llegue a nuestro consumidor final. Es decir, cuál es el mercado distribuidor que más nos conviene para la empresa. De esta manera, minimizar lo que son costos, ¿no? Ese sería el tercer mercado que nosotros estudiamos.
Uno de los mercados que muy poco se utilizan dentro de lo que es la elaboración de proyectos de esta materia es el mercado externo. Es aquel que corresponde a las actividades económicas que desarrolla un país con el resto del mundo. Esto incluye la compra y venta de bienes y servicios, al igual que el movimiento de capitales. Es decir, corresponde a lo que son exportaciones e importaciones, así como el ingreso y salida del dinero del exterior. ¿Sí? Entonces, una exportación es básicamente todo bien y o servicio legítimo que el país productor o emisor, es decir, el exportador, envía como mercancía a un tercero, que es el importador, para su compra o utilización. En algunos semestres, si no me equivoco, el semestre pasado hubo un proyecto donde eran como un distribuidor de equipos de seguridad. Entonces, para que el proyecto no tienda a ser como una venta, ¿ya? Lo que hicimos fue darle la figura de importación. Entonces, este grupo tuvo que estudiar bastante, ver cómo se realizaba la importación. Aquí hay un ente fiscalizador que es la aduana, ¿no? Entonces, cómo importábamos, cómo se hacía el traslado de la mercadería, cómo, etcétera. Porque si no, sería solamente desarrollar un proyecto de un distribuidor, de un minorista. Entonces, le dimos ese toque a ese proyecto. Creo que en el presente semestre no hay proyectos que estudien lo que es el mercado, es decir, no estamos hablando de importaciones y tampoco de exportaciones, aunque algunas exportaciones se podrían dar como recomendación de los proyectos que vamos a avanzar en, o que vamos a desarrollar durante este semestre, ¿sí? Empezamos con lo que es el mercado consumidor, ¿sí? Aunque ya nos hemos introducido al mercado consumidor cuando hemos estudiado e identificado a nuestros clientes, ¿no? Entonces, el mercado consumidor es probablemente aquel mercado que toma más variables o más estudios específicos. Aquí nosotros conocemos los hábitos y las motivaciones de compra de nuestro consumidor real. Ya hemos identificado, ustedes ya han identificado hasta este punto cuál es su consumidor, cuál es su cliente. Ya han estudiado ciertas variables de ese su cliente que no necesariamente van a ser personas naturales, ¿no? Tal vez en algunos proyectos van a ser personas jurídicas, van a ser instituciones, como etcétera. Y es importante para nosotros el conocer a este cliente, porque el conocer, saber cuáles son sus hábitos, cuál es su frecuencia de compra, nos va a hacer desarrollar la mejor o la estrategia comercial más adecuada para poder enfrentarnos a este papel de nuestro consumidor, ¿no? Entonces aquí surge la parte de la estrategia comercial que su empresa tiene que desarrollar. Bueno, cuando hablábamos en la anterior clase de conocer a nuestro consumidor, nosotros hablábamos de algunos factores subjetivos o emocionales que podíamos asociarlo a nuestro cliente o futuro cliente, como ser la moda, la marca, el nivel de exclusividad, la confianza, la limpieza, ahora las medidas de bioseguridad, así como otros factores que ya son cuantitativos, ¿no? Como ser la cantidad de la población que pueda hacer consumo de productos idénticos o similares al que nosotros queremos producir. Es decir, como otros factores objetivos está también el ingreso que va a tener nuestro cliente, la comparación de precios, el prestigio de la empresa, como etc.
Bueno, una vez que nosotros conocíamos a nuestro cliente, primero definíamos lo que era nuestro público objetivo, conocíamos a nuestro cliente, entonces pasábamos a hacer la segmentación de nuestro mercado. Es decir, la segmentación del mercado corresponde a la forma como nosotros agrupamos a estos clientes. Ya puede ser que lo agrupemos por su edad, por su sexo, por su nivel de ingreso, por su educación u otra variable que nosotros querramos estudiar, ¿sí? Una segmentación más particular es la que clasifica a los consumidores por variables psicológicas, como ser la clase social a la que pertenece nuestro cliente, la adversión a los cambios o el grado de libertad que tienen para tomar decisiones. Es decir, cuando nosotros estudiamos, digamos, este segmento de mercado, no necesariamente a las personas que estudiamos son las personas que consumen nuestro producto, ¿no? Es lo que yo le decía en las anteriores clases, yo puedo tener una empresa que va a fabricar pañales ecológicos, por decirle así. Entonces, los compradores son los padres de familias o algún familiar o tal vez las clínicas, no sé. Y el consumidor final pues son los niños, ¿no? Entonces nosotros estudiamos a la persona que toma la decisión de compra, ¿sí? Es decir, al que toma la decisión de escoger por ese producto. El mercado de consumidores institucionales se puede segmentar por rubro, por localización, tamaños o volúmenes de compra. Es decir, si nosotros vamos a fabricar, por decirle, algunos productos donde no mis consumidores, donde mis compradores, por decirle, van a ser los supermercados. Pongo como ejemplo las papas, digamos, las papas crudas que se venden en los supermercados, ¿no? Entonces, este tipo de producto no estudio yo a la empresa que está adquiriendo el producto, ¿no? Sino cuando yo hago un estudio de mi demandante, yo voy a hacer de mi consumidor final, ¿ya? Aunque tiene mucho que ver, digamos, dentro de los canales de distribución del producto del supermercado. Pero ¿a quién me interesa estudiar? Me interesa estudiar es al que va a consumir mi producto final, a mi consumidor final. Entonces, acá muchas veces existe una confusión entre la fábrica, la empresa que produce, entre el supermercado, que es un punto de distribución, que hace llegar mi producto o mi servicio a mi consumidor final. ¿Sí? Hablamos de todos aquellos productos, digamos, que se distribuyen a través de los supermercados, de la farmacia, ¿no? Como etcétera. Entonces, es muy importante poder diferenciar entre el canal de distribución y el consumidor final. ¿Por qué? Porque en base a ello nosotros vamos a realizar la encuesta, ¿no? Vamos a realizar la encuesta, quién es el que va a consumir o a quién yo le voy a dar ese servicio. ¿Okay? Bueno, entonces una vez que nosotros hemos identificado a nuestro público objetivo, hemos conocido todas las variables de nuestro cliente potencial y hemos segmentado nuestro mercado, nosotros vamos a empezar a hacer lo que es el estudio de la demanda. Entonces dice, la demanda es considerada como el centro de estudio del aspecto económico del proyecto, siendo el más prolongado y laborioso en reflejar las aproximaciones respecto a cambios en la cantidad demandada frente al aumento o disminución del precio o ingreso, ¿sí? Cuando nosotros estudiamos la demanda, esta consiste en examinar de forma gradual y ordenada
los distintos componentes e instrumentos que se tienen a disposición referente a el consumo histórico, el consumo aparente y otros consumos que nosotros, como ser el consumo proyectado que nosotros podamos tener. Para ello nosotros vamos a contar, para el análisis de estos datos, vamos a contar con ciertos procedimientos matemáticos y estadísticos para medir la variación en la cantidad de la demanda y realizar las proyecciones pertinentes sobre la futura demanda del bien o servicio. Entonces, de aquí se deriva que la tarea del estudio de la demanda consiste en examinar y analizar el consumo aparente de un bien respecto a su comportamiento histórico en periodos establecidos y frente a una relación con las variables que condicionan el aumento o la disminución en la cantidad demandada. Si bien nosotros podemos poner, digamos, a disposición productos nuevos que no están en el mercado, nosotros vamos a utilizar datos de productos sustitutos o productos similares, ¿ya? En muchos casos no contamos con este tipo de información, entonces tenemos que referirnos a otros proyectos que sacian la misma necesidad que se encuentra latente en el mercado. Eso va a depender de cada uno de los proyectos que nosotros estemos realizando. Bueno, acá, una vez que nosotros hemos hecho la identificación de nuestros consumidores, por ejemplo, cuando ustedes ya han estructurado su encuesta, ustedes tendrían que ya tener bien claro el porqué de su compra, cuáles son los hábitos de su compra, cuál es la frecuencia de su compra, a qué precio estos clientes potenciales compran productos idénticos o productos similares. Nosotros podemos haber hecho, para conocer mejor a nuestro cliente, podemos haber hecho entrevista, ¿sí? Y para hacer entrevista, pues tenemos que haber elaborado bien nuestro cuestionario, ¿no? Tenemos que analizar a la competencia, ¿sí? Es importante también dentro de la demanda, analizar a la competencia, y van a ver después la relación que hay entre la demanda y la oferta, y estar siempre alerta, ¿no? al cambio de estos clientes. Un negocio de éxito es aquel que obtiene beneficio mediante las necesidades del cliente y lo que esta empresa está pues ofreciendo en el mercado. En ocasiones, por más que busquemos, no localizamos el producto que nosotros tenemos en nuestra cabeza y sobre el cual nos habíamos hecho muchas expectativas de consumo. Por ejemplo, es importante, digamos, reconocer que muchas veces, a mí me pasó, tuve una experiencia este fin de semana que yo tenía que buscar ropa para mi hija adolescente, que está en una edad comprendida entre los 11 y 17 años, ¿ya? Entonces, habían ciertas expectativas que tenía mi hija para realizar una compra, ¿sí? Pero nosotros no podíamos encontrar ese tipo de producto, ¿ya? Entonces, es importante para nosotros, digamos, pensar que la idea que tenemos del producto que nosotros vamos a adquirir no lo vamos a encontrar en el mercado, ¿sí? Entonces, a esto se tiene que, las empresas que compiten en este mercado tienen que saber estudiar, digamos. Tienen que saber estudiarnos a nosotros como clientes. Tienen que saber identificar el porqué de nuestras compras, ¿sí? Tienen que saber que un cliente compra porque necesita realizar alguna actividad o porque tiene un deseo de llevarse algún producto o tener algún servicio en su casa, ¿no? Nosotros también a veces compramos por demandas de trabajo, compramos por necesidades de familia, por intereses sociales, pues por
por distintos motivos realizamos compras, ¿no? Bueno, es importante para nosotros como empresa comprender, o para nosotros ahorita como en el papel de investigadores, comprender cuáles son las necesidades de nuestro cliente, ¿ya? ¿En qué sentido en qué sentido nosotros podamos satisfacer esas necesidades? Para ello nosotros debemos analizarnos, ¿no? Ahorita nosotros estamos en el papel de investigadores, estamos en el papel de hacer una preparación de proyecto, pero también para conocer a nuestro cliente nosotros debemos analizarnos, saber cómo actuamos nosotros como consumidores, ¿no? Es importante, yo les aseguro que los hábitos de compra de una mujer y de un hombre muchas veces son distintos. Entonces es importante ser introspectivo en este sentido, ¿no? Es decir, cómo actuamos nosotros en el contenido de una compra, en nuestra frecuencia de compra. Eso nos va a abrir a nosotros nuestra mente para realizar las investigaciones de mercado que estamos haciendo. Asimismo, cuando nosotros hacemos el estudio de nuestro cliente, pues ya sabemos que tenemos que realizar entrevistas. No hay mejor manera de conocer a una persona que es a través de una entrevista, ¿no? A través de ese juego de preguntas y respuestas, nosotros podemos tener a alguien que está hablando de sí mismo, de sus aptitudes, de su intimidad frente a las compras, de sus hábitos frente a las cosas. Lógicamente que todo orientado a lo que es el estudio de mercado. Entonces, aparte de realizar nosotros este tipo de levantamiento de información, nosotros también vamos a utilizar lo que son las estadísticas, ¿no? Las estadísticas que forman parte del estudio de mercado, ¿sí? Por ello es fundamental para nosotros saber cómo diseñar un cuestionario, ¿ya? Entonces, hoy día vamos a tomarnos un pequeño tiempo, vamos a agarrar un proyecto de lo que están desarrollando y vamos a ver cómo han diseñado su cuestionario para ver si es que responde, digamos, al análisis de la demanda y de la oferta que nosotros vamos a hacer, ¿ya? Es decir, si responden al objetivo de la investigación. Asimismo, es importante también analizar a la competencia, ¿no? Una vez que tenemos claro cuáles son las necesidades de nuestro cliente, lo siguiente que debemos hacer es hacer un análisis de competencia, ¿sí? Nosotros tenemos que saber que nosotros muchas veces somos el 1% de las empresas que van o un poquito más de las empresas que comercializan nuestro producto, nuestro servicio, ¿no? Entonces tenemos que hacernos la idea que tenemos una competencia directa o una competencia indirecta, ¿sí? Es decir, nosotros tenemos que conocer ya cuando estudiemos la oferta qué empresas hacen lo mismo que nosotros queremos hacer, ¿sí? Para poder estudiar, poder ver la forma de la estrategia comercial que ellos desarrollan y no siempre pues quitarles clientes, ¿no? Tal vez poder desarrollar nuestra propia clientela. Tenemos que estar siempre alertas a las necesidades de nuestro consumidor, ¿sí? No siempre estos hábitos de compra, la frecuencia de compra o lo que nuestros clientes están dispuestos a pagar por un producto se mantienen estáticos, ¿no? También esto puede variar. Entonces, nosotros como empresa tenemos que estar alerta a estos cambios para poder pues estar vigentes en el mercado. Porque si nosotros nos quedamos con una misma estrategia comercial, un mismo, les aseguro que vamos a perder clientela o no vamos a poder introducirnos mejor en ese nicho de mercado.
¿no? Entonces, siempre tenemos que estar alerta porque el mercado es cambiante y nosotros tenemos que responder a nuestro público objetivo, ¿ya? Entonces, por eso es importante esta identificación de los consumidores. Las variables que ustedes han analizado o que van a analizar acerca de sus consumidores potenciales. ¿Ya? Entonces, una vez que nosotros hemos hecho la identificación de nuestros consumidores, tenemos que tener en claro dos grandes aspectos del análisis de la demanda. ¿Ya? Si ustedes buscan definiciones técnicas sobre la demanda, pues existen muchas. Una de ellas es que la demanda es el comportamiento del consumidor. Otra definición nos dice que demandar es adquirir una determinada cantidad de bienes y servicios que dependen de muchos factores que condicionan dicha demanda. Otra definición nos dice que es la cantidad de bienes y servicios que un comprador o consumidor desea y puede comprar a diferentes niveles de precio en un periodo de tiempo determinado. Por otro lado, nosotros llamamos cantidad demandada, es aquella única cantidad que se adquiere a un determinado precio. Entonces, nosotros como investigadores de proyectos, nos tenemos que preguntar cuáles son las variables que afectan el normal comportamiento de la demanda de mi producto, ¿sí? Eso es lo que nosotros debemos analizar. Para responder a dicha interrogante, nosotros vamos a acudir a los conocimientos básicos de la economía de empresa y de las matemáticas. ¿Cuáles son aquellos factores que influyen en la demanda por un bien? Pues dentro de los factores son muchos, pero los factores más importantes es el precio del producto, que lo vamos a llamar PDX, que nos señala el comportamiento del consumidor, es racional, por lo cual estará dispuesto a adquirir más cuando el precio se reduce y viceversa, ¿no? Entonces, luego eso lo vamos a ver en lo que es la curva de la demanda. Decimos a menor precio, mayor cantidad demandada, y a mayor precio, menor cantidad demandada, ¿no? Por eso dice viceversa. Otro factor que influye en la demanda de un bien es el ingreso del consumidor. Cuando se incrementa el ingreso de los consumidores, estos están en capacidad de aumentar su demanda y viceversa. Asimismo, otro factor es el precio de los bienes sustitutos. Cuando se incrementa el precio de un producto sustituto de otro, entonces la demanda de este se incrementa. Tenemos también el precio del bien complementario. Cuando se incrementa el precio de un bien complementario de otro, entonces la demanda de este se reduce. Entonces tenemos que identificar cuáles son nuestros bienes sustitutos, cuáles son nuestros bienes complementarios, ¿no? Cuáles son aquellos bienes que sustituyen una misma necesidad y cuáles son aquellos bienes complementarios que complementan, ¿no? Siempre decimos el café con el pan, ¿no? Y otros más, ¿ok? Los gustos y preferencias. Cuando hablamos de gustos y preferencias, estamos hablando de aspectos subjetivos, aquellos aspectos subjetivos que influyen en las decisiones de nuestro consumidor, y otros factores como la moda, la publicidad, las expectativas del consumidor, el tiempo para conseguir el producto, como etcétera, ¿no? Entonces, aquí están algunos de los factores que influyen en la demanda de un bien. ¿Para qué nosotros tenemos que identificar estos factores? Para hacer la representación, no, para hacer el análisis de nuestra demanda. Entonces, cuando nosotros hablamos de la representación de la demanda,
tenemos que hablar de la función de la demanda. La función de la demanda es una relación matemática entre las cantidades demandadas por el precio del bien y los otros factores que la determinan, ¿no? Entonces, acá nosotros tenemos la cantidad demandada del producto que esté en función del precio, como hemos dicho, de los ingresos, del precio de los productos sustitutos, el precio del bien complementario, los gustos y preferencias y otros factores más, ¿no? Nosotros, cuando estudiamos la demanda, dentro del procedimiento del análisis de la demanda, nosotros examinamos solo una de las variables mencionadas como un factor que interviene directamente en el volumen de la demanda. Por estar esta variable al juicio del investigador vinculado al producto del proyecto, cuyo cambio mínimo influye en la variación positiva o negativa de la demanda del producto. Entonces, cuando nosotros hacemos el estudio o el análisis de nuestra demanda, esta variable permanece fija. Muchas veces esta variable, la demanda está más en relación con lo que es el precio, ya para bienes normales. Ahora, si nosotros estamos hablando de otros bienes que están dentro de lo que es la moda o bienes de lujo, digamos, ya esos bienes de lujo no van a depender del precio, ¿no? Seguramente van a depender de una variable que es el ingreso de nuestro consumidor, ¿ya? Entonces, lo que hacemos nosotros es examinar en una sola variable y las otras permanecen constantes, ¿sí? Por lo tanto, nosotros decimos que esta ecuación pues es una ecuación tipo lineal, ¿no? Tipo lineal porque nosotros hacemos el estudio en una sola variable. Dice, existen evidencias empíricas que apoyan el razonamiento teórico y matemático de cualquier investigador que afirma que la demanda de un bien está en función directa con su precio. Es decir, a menor precio, mayor cantidad demandada. A mayor precio, menor cantidad demandada. Bajo esta ley de demanda se puede concluir afirmando que la pendiente de la curva es negativa y que cada punto de la curva de la demanda representa una sola relación de precio. Acá nosotros podemos ver la curva y la función demanda, ¿no? Dice a mayor precio, menor cantidad demandada, ¿sí? Entonces, la teoría económica indica que la relación funcional entre precio y cantidad demandada es inversa para la gran mayoría de los bienes normales. Con otros tipos de bienes, como ser los autos de lujo, productos de moda, la relación puede ser directa o indirecta, ¿ya? Entonces aquí nosotros podemos ver esta función demanda. ¿Qué más? Bueno, acá yo tengo una pequeña tablita de la demanda, donde señala que a un precio A existe una demanda A. Es decir, si el precio es de 2, pues mi demanda va a ser de 8, va a ser mayor. Si este precio es de 8, pues mi cantidad demandada va a bajar, ¿no? La suma de todas estas demandas individuales nos da la demanda global o de mercado de ese bien. Bueno, las razones por las que cuando el precio del bien aumenta, la cantidad demandada por todos los consumidores disminuye, podemos catalogarla en dos clases. Por un lado, cuando aumenta el precio de un bien, algunos consumidores que previamente lo adquirían van a dejar de hacerlo y van a buscar otros bienes que lo van a sustituir. Otra clase son otros consumidores. Aún sin dejar de consumirlo, van a demandar menos unidades del mismo
porque se ha encarecido respecto a otros bienes cuyo precio no ha variado y porque la elevación del precio ha reducido la capacidad adquisitiva de la renta. Y esto hará que se pueda comprar menos de todos los bienes y en particular del que estamos considerando, ¿sí? Esas son dos razones por las que cuando el precio del bien aumenta, la cantidad demandada por todos los consumidores puede disminuir. Bueno, es preciso tener en cuenta que la evolución de otros precios, de los precios de otros bienes distintos a los de nuestro proyecto, pueden tener gran influencia sobre la demanda del bien objeto de la evaluación. Así nosotros tenemos que considerar lo que son los bienes sustitutos, es decir, aquellos bienes que satisfacen un tipo de necesidad parecido y por lo tanto pueden ser sustituidos por el individuo en su consumo en función de su nivel de precio. Por ejemplo, podemos sustituir el café con el té, podemos sustituir el azúcar con la stevia, y así nosotros podemos encontrar bienes sustitutos, ¿no? Si hablamos de los baldes de plástico con los baldes de aluminio, si hablamos de las mermeladas con los membrillos, ¿no? Así nosotros podemos ir identificando aquellos bienes que sustituyen una misma necesidad. Entonces ustedes tienen que pensar cuáles son los bienes sustitutos de los productos o de los servicios que ustedes van a generar, ¿sí? Bueno, dice, en estos bienes un aumento en el precio de uno de los bienes disminuye su consumo y aumenta el consumo del otro bien. Tenemos también los bienes complementarios. Son bienes que satisfacen conjuntamente un mismo tipo de necesidad. Varían en el mismo sentido. Aumenta la demanda de uno, aumenta la demanda del otro. Incluso estos llegan a constituirse en un solo bien, bueno, como es el caso del café y la leche. Entonces ustedes tienen que pensar si existen bienes complementarios a los productos o los servicios que ustedes van a ofertar. Y por otro lado tenemos los bienes independientes. Los bienes independientes son aquellos bienes cuyo cambio de precio para uno de ellos no afecta el consumo del otro. Es decir, son bienes cuyo consumo permanece sin cambio, ¿sí? Entonces, hasta este punto ustedes tienen que analizar si tienen bienes sustitutos, si tienen bienes complementarios, o bueno, los bienes independientes no se los estudia, ¿no? Entonces, en lo que vamos trabajando nosotros de nuestro proyecto, dentro de lo que es el estudio de mercado, nosotros hemos avanzado en lo que son la definición de los límites generales, es decir, aquellos límites geográficos, temporales y sustantivos que ya habíamos definido en nuestro perfil. Dentro del capítulo 2 hablábamos sobre la metodología, la naturaleza y diseño de la investigación, los procedimientos de recolección de los datos. Hemos hecho la determinación del tamaño de nuestra muestra, hemos hecho la definición comercial del producto o hemos estudiado cómo realizar y empezamos a complementar lo que es el análisis de la demanda, ¿sí? Dentro del análisis de la demanda, nosotros ya hemos avanzado sobre la identificación de nuestros demandantes, ya hemos diseñado nuestro cuestionario y deberíamos estar ya aplicando esos cuestionarios para poder hacer el análisis de la encuesta aplicada. Entonces, hasta este punto, un momentito por favor. Hasta este punto ya nosotros estaríamos en posibilidad de poder realizar el siguiente análisis, el siguiente análisis. Aquí he puesto dos ejemplos. Un ejemplo es un proyecto de zapatería, zapatos hechos a medida, y el otro ejemplo que le he puesto es de
harina de plátano, si no me equivoco, ¿ya? En este proyecto de la zapatería, son zapatos hechos a medida. Lo que hicieron este proyecto fue identificar primero a los demandantes, ¿sí? Poder identificar cuáles eran sus clientes potenciales. Dentro de los clientes potenciales, ellos habían definido que la población de su estudio estaba comprendido por mujeres cuyas edades oscilaban entre los 15 y 60 años, de clase media y baja, ¿no? Este es un proyecto que data ya de unos 10 años atrás. Entonces, para poder identificar de manera cuantitativa a su población, lo que ellos hicieron fue basarse en datos del INE acerca de la cantidad de mujeres, porque ya estábamos hablando de una variable de género, el sexo. Sus clientes iban a ser solamente mujeres. ¿Cuántas mujeres estaban comprendidas en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra? Porque dentro de los límites de su estudio de mercado había identificado su límite temporal, que era la ciudad de Santa Cruz. Están comprendidas entre los 15 y 60 años. Entonces, entre los 15 y 60 años, pues teníamos un total de 1.124.507 personas, de las cuales solamente 559.694 eran mujeres. Este total era de hombres y mujeres, ¿ya? Pero su público objetivo eran solamente mujeres. Entonces, acá ya tenemos un primer dato, un dato estadístico, ¿sí? Un dato de cantidad. Luego, dentro de lo que era la identificación de su demandante, estaban las mujeres según cierta característica del tipo de ingreso. Y entonces decían que pertenecen a una clase media y baja. Bueno, este dato ellos lo sacaron de una revista, Market Bolivia. Dentro de esa revista Market Bolivia existe esta tablita donde habla del tipo de condición socioeconómica de la clase media baja, la clase baja, la clase alta, media y la clase indígena, ¿no? Hablaban sobre el porcentaje que hacen el 100%, y sobre la cantidad, ¿no? Entonces, estamos hablando, mire, característica de la población boliviana de mujeres. Si no haya dicho de mujeres, pues tendríamos que sacar el porcentaje, esta cantidad, qué porcentaje representa sobre el total, y de esa manera poder calcular, ¿no? Pero en este caso sí existía este dato. Entonces, como los demandantes eran mujeres de la clase media y baja, pues teníamos la clase media y baja 256.340 mujeres, y de la clase baja 115.000, ¿no? Entonces, la suma de estas dos cantidades es la que va a constituir nuestra población objetivo. Entonces, en base a todos estos datos estadísticos que nosotros teníamos, y complementando con lo que era ya la encuesta y el análisis de nuestra encuesta, nosotros metemos otro punto acá para nuestro estudio de mercado, que es la proyección de la demanda, ¿sí? Entonces, hacemos el análisis de nuestra demanda. Uno, identificamos a nuestros consumidores, nos munimos de información estadística acerca de nuestros consumidores, datos cuantitativos. Estos consumidores pueden ser personas, pueden ser un rubro, puede ser una industria, pueden ser, vuelvo a decir, pueden ser colegios, no sé, pues universidades, ¿sí? Hemos hecho el diseño de nuestro cuestionario, y en base a ello nosotros vamos a hacer la proyección de la demanda. Entonces, dentro de
de este proyecto, que era zapatos hechos a medida, dice: la población que se tomará en cuenta para la proyección de la demanda de zapatos hechos a medida es el número de habitantes que representan el mercado objetivo. ¿Cuál es el mercado objetivo? Mujeres de la clase media-baja, que hacen un total de 372.197 personas. A esta cantidad se la multiplicó por el porcentaje de personas que están dispuestas a realizarse un zapato hecho a medida. Entonces, ¿de dónde sacan este dato de acá? Este dato lo sacan pues del análisis de su encuesta. Dentro del análisis de su encuesta había una pregunta de cuántas personas de las encuestadas estaban dispuestas a realizarse un zapato hecho a medida. Del 100% de los que contestaron la encuesta, el 66% de las mujeres dijo que sí, que estaba dispuesta a realizarse un zapato hecho a medida, y el 34% dijo no. Entonces, es importante el diseño de nuestro cuestionario, el diseño y el análisis de las respuestas de nuestro cuestionario, ¿no? Porque en base a esas preguntas y esos datos que nosotros vamos a obtener, nosotros vamos a proyectar nuestra demanda. ¿Sí? Entonces, de esta cantidad de personas, se la multiplicó por el 66% de aquellas que estaban dispuestas a realizarse un zapato hecho a medida, y con eso nosotros tenemos un dato base. El dato base que parte de 245.650 personas para el año 2005. ¿Sí? Entonces, sobre ese dato base, que es la cantidad de personas que puedan demandar nuestro producto o servicio, nosotros vamos a proyectar 5 años más. ¿Ya? ¿Cómo lo vamos a proyectar? En base a estos datos se proyectó la demanda con un incremento del 5% anual, considerando que el crecimiento será proporcional año a año. Con esto se obtuvo la proyección de la demanda en número de personas. No siempre vamos a agarrar el 5%, ¿no? Eso va a depender de los objetivos que ustedes tengan como empresa. Por decirlo, ustedes pueden decir, pueden tener como un objetivo incrementar, digamos, su público objetivo de forma anual en un 10%, en un 2%, en un 5%, es decir, ¿cuántos clientes quieren tener a lo largo de los 5 años? ¿Ya? Lo mantenemos como fijo porque no sabemos cuál va a ser el comportamiento. Entonces, cuando hacemos el análisis de nuestra demanda, lo que estamos haciendo nosotros es tener datos de forma cuantitativa, esos datos que ustedes pueden sacar del INE, pueden sacar de revistas, pueden sacar de proyectos similares, y el análisis de su encuesta, ¿no? Entonces aquí hay una pregunta que ya le da ese dato de aquellos posibles consumidores de su producto, de su servicio, ¿ya? Acá tenemos otro proyecto. Este proyecto era harina de plátano. Sí, lo hicimos el anterior semestre, ya, donde identificaban que sus clientes o su población iban a ser, decía, todos aquellos habitantes de la provincia Andrés Ibáñez, que contaban con una población de 1.867.673 habitantes al año 2021, de los cuales dice 616.000 están dentro de la segmentación del proyecto, porque ya ellos habían estudiado algunas variables, ¿no? De este 1.867.000 personas, 616.000 tenían esos hábitos de compra, o eran personas
que consumían el plátano. ¿Ya? Entonces, dice, dentro de la segmentación del proyecto, ellos consideraron solamente el 33% de este total de habitantes. ¿Ya? Entonces, este era ya su público, su segmento de mercado. Personas comprendidas entre 25 a 60 años, que hacían un total de, al año 2021, 1.867.000, y de ello tomaban solamente el 33%. ¿Sí? ¿Qué otros datos más utilizaron? Dice, el consumo promedio del plátano en la región por persona por año es de 15 a 20 plátanos en diferentes presentaciones, llegando a ser esto 1.5 kilos, que equivale a 0.3 kilos de harina de plátano al año. Entonces, para ello han tenido ellos que hacer investigación acerca de este promedio de consumo. ¿Ya? Habían otros cuadros que refrendaban estos datos que ellos estaban plasmando dentro de su proyecto. Entonces, todos esos datos, más lo que las encuestas que ellos habían realizado, le sirvieron para determinar la proyección de su demanda. En este caso, ellos consideraron el crecimiento poblacional de la ciudad de Santa Cruz, según el INE, como una tasa media de 2.2% anual. Entonces, con toda esa información obtenida, ellos ya tuvieron lo que era el año base que era para el año 2021, que era de 184.899 personas que consumían o van a consumir lo que es la harina de plata, y la proyectaban sobre los 5 años. En este caso, aquí nos mencionan, creo que están sobre el 2.2% de la tasa de crecimiento. ¿Ya? Dice, se estima que para el año 2025 existe una demanda de 201.715 kilos de harina de plátano en la ciudad de Santa Cruz. Ya, entonces, es muy importante hasta este punto que ustedes ya sepan trabajar con estos datos. Se hayan munido de toda la información que encuentran en revista, en otros proyectos similares, ya hayan segmentado bien su mercado y por lo menos tengan pues lo que es el diseño de su cuestionario. Tal vez algunos grupos ya han empezado a realizar sus entrevistas, ¿no? Sus cuestionarios. Entonces, ¿para qué nos sirve toda esa información? Para poder hacer el análisis de la demanda. No se olviden que nuestra empresa todavía no está en el medio, no está funcionando. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos que proyectar cuánto va a ser nuestra cantidad demandada. Es decir, ¿para qué yo quiero proyectar? Para saber la cantidad de ventas de mis productos o de mis servicios. Porque si yo voy a tener pues una inversión de $100,000, yo quiero saber, quiero evaluar esos $100,000 en cuántos años lo voy a recuperar. Y asimismo para poder estimar, digamos, cuáles van a ser mis utilidades, ¿no? Entonces, cuando nosotros hacemos el estudio de mercado, nos basamos en estos datos estadísticos y nos basamos en estos datos que nosotros obtenemos de las encuestas, de las entrevistas, de las observaciones que hacemos a nuestros posibles clientes. ¿Ya? Hago un paréntesis hasta acá para que me hagan preguntas. Si hay alguna pregunta para este punto que ustedes tienen que desarrollar. O tal vez si hay alguien que quiera que revisemos ahorita cómo han hecho su estudio de su público objetivo, de su población y de sus clientes. Podamos ver el diseño de su cuestionario y podamos analizar, digamos, si lo que ustedes han realizado en su cuestionario le va a servir para poder obtener
este dato, ¿no? Que es la demanda proyectada. O si se entiende, pasamos a la oferta. ¿Qué dicen? ¿Desean que revisemos? Se entendió bien, ingeniero. ¿Se entendió bien? ¿Seguro? Porque Sí. después cuando yo reviso su proyecto, increíble que no me presentan lo que es la demanda proyectada. Y si no me presentan la demanda proyectada, no pueden hacer el balance oferta-demanda. Y si no hacen el balance oferta-demanda, no pueden hacer su estudio técnico cuando nosotros hacemos ya el estudio de la cantidad de producto que vamos a poner en el bien. ¿Sí? Bueno. No sé, ¿no hay algún grupo que quiera que revisemos? Ingeniero, nosotros queremos presentar para... Ok. Dígame para que yo le pase el mando. Ya, ingeniera, ¿puedo compartir Paniagua. pantalla? A ver, un momentito, lo voy a poner para que compartamos todo. Ok. Puede compartir. Ya. Primero Bueno, vamos, ingeniera, vamos con la definición de su, quiero saber, cantidad de personas. bueno, nosotros logramos encuestar a 42 personas. No, quiero que usted me haga la descripción de su cliente. ¿Cuáles son sus clientes? ¿Cuál es su público objetivo? Mi público objetivo fue preguntar qué necesidades tenían las personas para lograr... No sé si me dejo entender. ¿Cuáles van a ser sus clientes? Descríbame a su cliente. ¿Usted va a vender a hoteles? Porque si usted va a vender hoteles, pues sus clientes son los hoteles, ¿no? Ellos son los que van a comprar. Aunque la encuesta tendría que hacerlo al consumidor final. nuestra necesidad, o sea, la necesidad de comprar colchones, ingeniero. Ya, pero usted va a vender directamente al consumidor, a sus clientes finales. ¿Quiénes van a consumir? Al consumidor. ¿Quiénes van a consumir su producto? ¿Hombres y mujeres? ¿Niños? Hombres y ancianos? mujeres, niños y Hombres y ancianos, todo. mujeres, ya. Hombres y mujeres que viven ¿dónde? En cualquier parte, ya que nuestro proyecto es de colchones. En cualquier parte de Bolivia, en cualquier parte del mundo, ¿dónde? En cualquier parte de Bolivia, porque Ya, entonces, todos utilizamos colchones. claro. Muéstreme la cantidad de personas. Dice Bueno, ajá, sí, aquí sí. aparece la cantidad de personas. Uh-huh. ¿Cuál es Y el... nuestras preguntas fueron estas. No quiero ver su pregunta. Después voy a mirar su pregunta. Yo quiero que usted me haga la identificación de sus consumidores. Descríbame a su cliente. No sé si me dejo entender. Porque para hacer la encuesta, usted lo primero que tiene que tener bien claro es quién es su cliente. Entonces, ¿quién es su cliente? Bueno, nosotros lo hicimos en personas en general. No preguntamos si eran chicos o chicas. A ver, si ustedes me dicen personas en general, estamos hablando de personas nacidas, vivas, entre los 0 meses hasta los 95 años. Vamos a suponer que 95 años es la edad promedio, ¿no? ¿Sí? Entonces vamos a suponer que usted va a hacer su estudio dentro de lo que es el departamento de Santa Cruz, ¿ya? Entre los 0 y 95 años, ¿cuántas personas hay? Vamos a decir 1 millón, por decirle así, 1 millón de personas, ¿ya?
Pero no podemos tomar en cuenta ese millón de personas porque estamos involucrando personas desde los 0 meses hasta los 18 años que no tienen la capacidad de decisión sobre la compra de un colchón, ¿no? Porque ¿quién compra el colchón para el niño o para el adolescente? Son sus padres, ¿sí o no? Sí, ingeniera. Sí, ¿no? O sea, Entonces, ingeniera, entonces, Ana, para consumidor- esta encuesta tendría que haber una pregunta que diga su año, si es mayor de edad, así más o menos. No, no. Ustedes tienen que determinar primero para determinar el tamaño de su muestra. Ya ustedes tienen que, si bien sus consumidores finales son personas desde los 0 meses hasta los 95 años, no todas esas personas tienen la decisión de compra. No sé si me dejo entender. Por ejemplo, ¿qué decisión de compra puede tener un niño de 8 años sobre el colchón que va a utilizar? ¿No? ¿A quién tienen ustedes que encuestar? Es a sus padres. Ellos son los que toman la decisión de la compra. Entonces, para determinar el tamaño de su muestra, si bien sus consumidores finales están entre los 0 meses hasta los 95 años, para determinar el tamaño de su muestra y para que sus encuestas y los datos que le vayan a arrojar sean significativos, ustedes tienen pues que tomar un rango de edad, hombres y mujeres, entre los 18 años hasta los 60 años, póngale, o hasta los 70 años, ¿no? Ellos tienen la decisión de la compra. Entonces vamos a suponer que hombres y mujeres entre 18 a, ya no me acuerdo la edad que puse, si era 60, 80 años, son 1 millón de personas, ¿no ve? Esa es su población. Esa es su población, ¿sí? Ahora, Ay, de ingeniera, muchas gracias. esa población, no, escúcheme, de esa población, usted tiene que identificar el tipo de colchón que va a poner en el mercado. Porque si nosotros hablamos de un colchón que es ortopédico, de un colchón que tiene doble cara, es decir, para el invierno, para la época de calor, que tiene resorte, y que más o menos el precio de venta de su colchón está entre los 3.000 bolivianos y los 6.000 bolivianos, entonces empezamos a segmentar mejor nuestro mercado. Van a ser hombres y mujeres que pertenezcan a una clase media, media baja o alta. ¿Ves? ¿Por qué empezamos a segmentar de esa manera? Porque por los ingresos que tiene este segmento de personas. No sé si me dejo entender. ¿Ves? Entonces ya vamos achicando lo que es el público objetivo. Entonces vamos a decir que de ese millón de personas, ya ahora personas de la clase media baja y alta, pues son el 50%, ya estamos hablando de 500.000 personas, ¿sí? Sobre esas 500.000 personas, esa es la N del tamaño de su muestra, ¿no? Ahí le va a salir que usted tiene que hacer, por decirle, 500 encuestas. 500 encuestas que lo quiero ver como número, pero de esas 500 encuestas solamente hemos decidido hacer un proyecto piloto que va a ser entre 30 y 50. ¿Ya? ¿Ok? Entonces vamos a suponer que son 500.000 personas. Entonces, de esas 500.000 personas, muéstreme una pregunta que me diga cuántas están dispuestos a comprar un producto con las características que usted piensa poner en el mercado. ¿Con qué frecuencia? A ver, un momentito, no tan rápido. ¿Con qué frecuencia usted renueva su colchón? Esa pregunta está muy bien porque van a saber, digamos, que la frecuencia de compra de colchones, pues, es en años, ¿no? ¿Sí? Sí, ¿Ok? ¿Cuál es su preferencia a la hora de elegir un colchón? Un poquito más abajo, esa está muy bien.
para saber las características del producto que ustedes van a colocar, la tela, los resortes, como etcétera, ¿no? Firme, duro, blando. ¿Cuál es su preferencia a la hora de elegir un colchón? Pero aquí solamente, y la tela y el material que tiene dentro de los colchones, la esponja, ¿dónde han colocado eso? Porque hay colchones, ¿no? De esponja, hay colchones, me va a decir hasta de paja, hay colchones de alambre, ¿no? De distintos materiales, ¿no? Acá solamente ustedes me están dando un atributo de su colchón, ¿no? Un poquito más abajo. ¿Cuál es su prioridad cuando se trata de elegir un colchón? Ve, mire, usted se está refiriendo no al consumidor final, sino al que toma la decisión de la compra. Calidad y comodidad, precio. Yo tal vez pondría otra. Solamente esas son las dos variables que van a utilizar. De cuántas plazas es el colchón ideal que usted necesita, está bien. Ahí están viendo el tamaño. Está perfecto. De las siguientes marcas, ¿cuál usted elegiría? Aquí ustedes están analizando su competencia, ¿no? Maxi King, Ortobón, Confort Bolivia, Icar, cualquiera, pero que sea blandito, cualquiera. Confort, yo pondría más que todo, no me interesa la marca, ¿no? O sin marca, no sé. O también colocaría alguna marca boliviana o brasilera, digamos, ¿no? Porque, a ver, si nosotros nos ponemos a pensar, los colchones, ¿de dónde podrían venir? Antes venían exclusivamente del Brasil, digamos, ¿no? Pero ahora, digamos, como es más barato para nosotros comprar los insumos aquí en Bolivia, mayormente ahora los colchones son producidos marca boliviana, aunque algunos pueden elegir un producto que sea brasilero, ¿ya? De las siguientes marcas, ¿cuál elegiría? No hay marca La Ramada, le cuento. No existe la marca La Ramada. Aquí usted está preguntando marca. Aquí tendría usted que colocar la marca de su competencia directa, ¿sí? Yo no pondría cualquiera. Ahí está más. Ingeniera, pusimos opciones y también pusimos si conocían otras opciones para que escriban, digamos, si tienen otras opciones. Y eso han puesto las personas que han respondido esta encuesta. Nosotros solo pusimos 4 nomás. Pero dimos la opción de poner por qué, otros sí. Y eso pusieron. Pero mire, la respuesta esta de cualquiera, pero que sea blandito, blandito no es una marca. Blandito es una característica del producto. Sí, eso fue la respuesta que han escrito la encuesta, nosotros no hemos puesto. No debería, claro, pero no debería tomarlo en cuenta, ¿no? Porque le pueden contestar cualquier cosa. Sí. ¿No es? Pero no forma parte de la respuesta a su pregunta. Sí, pero ahí nos aparece todo, nos aparece lo que han escrito y por eso marca Ramada igual pusieron. Claro, usted tiene que sacar aquellas encuestas que no responden a la pregunta, ¿ya? No la tome como vale. Bien, ingeniero. Gracias. ¿Listo? ¿Qué más? ¿Qué método de pago usted prefiere al momento de comprar? ¿Al contado, al crédito? ¿Está bien? Hablando de precio, ¿cuál es el monto que está dispuesto a pagar por un buen colchón? Aquí le hago la pregunta. Los precios varían de acuerdo al tamaño. Entonces, esta forma de la pregunta número 8 tiene que ser una pregunta cruzada, ¿no? ¿Ves? Porque de 1.000 a 2.000 bolivianos va a depender mucho del tamaño. No pago lo mismo por un colchón de una plaza que por una de 3 plazas. ¿Sí? ¿Me entiende? ¿La 8? Sí,
Sí, ingeniero. Sí. Los Sí, precios, los debimos. los precios tienen que cruzarlos según el tamaño de su colchón. ¿En qué lugar obtiene su colchón al momento de realizar su compra? ¿Supermercado? ¿En qué lugar? Bueno, ese lugar no me gusta. Bueno, supermercado, mercado, vía web, directo de fábrica. Está bien esa pregunta. ¿Usted conoce los beneficios de un colchón ortopédico? Sí, no. Sí. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son los beneficios? Esa 10, si conoce, ha ido a seleccionar cuáles son. No, solo sí, no, ya en la siguiente pregunta estamos explicando cuál es el colchón ortopédico, su función. Ya, el colchón ortopédico ayuda a reducir el estrés de la espalda, cuello y articulaciones. ¿Usted lo usaría, sí o no? En cuestión de precio, ¿cuánto es el monto que está dispuesta a pagar por un buen colchón ortopédico? Lo mismo, tamaño. ¿Ya? Lo mismo tamaño. Tiene que ser cruzada la pregunta. Ya, ingeniera, lo vamos a corregir. Entonces, ¿está bien el precio de acuerdo al tamaño, la frecuencia de compra, el lugar donde compra, las marcas que él reconoce, ¿sí? Y ahí me faltaría bastante. Yo no sé si los colchones ortopédicos son de cualquier material, digamos, ¿no? Me gustaría ver su identificación comercial, a ver, de su producto. Muéstremelo. Muéstreme la identificación comercial y después, si quieren, podemos ver de otro grupo, ¿ya? Ya, ingeniera. Ok, Ingeniera, ahí- ¿esto? Sí, este tipo de colchones son aptos para todo tipo de cliente que necesita un descanso reparador y placentero. Bueno, si bien estamos viendo la identificación comercial, ya ustedes deben tener definido la descripción técnica, exactamente ahí. Muelle, filtro, poliéster, tela, ¿ve? Eso es de un colchón simple, más abajo está el ortopédico. Ajá, eso está en base a los alambres, ¿no? O resortes, no es alambre, ¿no? Resortes son, ¿no? Ahí está el ortopédico, ingeniera, y más abajo están sus materiales. Ajá. Es diferente al simple. A ver, muéstrame. Ahí están los materiales. Ok. ¿Ve? Y esto deben tener dos caras, ¿no? Para ambiente, para clima cálido y para frío. ¿O no? El ortopédico no, ingeniera. ¿No? Ok, está bien entonces. Bueno, trabajen un poquito más sobre la segmentación de su público objetivo, ¿ya? No sé si van a tener que, no, si usted me mostrara ahorita cómo ha hecho el tamaño de su muestra, pero no, Ingeniera, no le pusimos tamaño a nuestra muestra. ya tiene que hacer el tamaño porque ya deberíamos haber hecho ese tamaño, aunque eso no condiciona, digamos, el proyecto piloto, ¿no? ¿Ok? Bueno, Está bien, ingeniera. bueno. ¿Algún otro grupo que quisiera que lo veamos para seguir avanzando? Ya, ingeniera, grupo 3. ¿Ya? ¿Puede compartir? Se logró recaudar 65 respuestas. El público objetivo de nuestro proyecto, como son
cosas plásticas, como ser canastillos, esas cositas. Estaba entre los 18 y los 60 más o menos, que es la edad donde más que todo se compran estas cosas, que son baldes, cestos de ropas, papeleras, tachos y macetas. Ujú. De la edad que más se respondió fue de 21 años, que es el promedio de los adolescentes, jóvenes se podría ser, que son entre los 18 y 27 donde más se compra, yo creo que hubiera. No, estamos mal ahí. Sí, sería más. Volvemos a hacer la identificación de su cliente. Sus clientes son personas comprendidas entre los... ¿Entre qué edad y qué edad? 18 y 60. Ya, 18 y 60. ¿Hombres y mujeres? Sí. Hombres y mujeres. ¿Cuál es nivel. ¿Cuál es la cantidad de personas comprendidas entre los 18 y 60 años que viven en la ciudad de Santa Cruz? No la encuesta. Sí, esos cálculos todavía no los tenemos, porque primero Ajá. quisimos hacer la encuesta para tener una idea más o menos, y ahora con lo que explicó ya lo tenemos mejor entendido para llevar a cabo esa parte. Ok. Lo que sí ya tenemos de antemano era el rango de edad, no todavía la cantidad. Ok, está bien. El género es parecido, lo mismo. Ya. La ocupación fue para saber qué tipo de ocupación tienen las personas que respondieron a la encuesta. En este caso fueron estudiantes la mayoría. Ujú. Si conoce la importancia sobre reciclar plástico, ya que como es enfocado a ese ámbito, necesitamos saber que la gente que va a comprar sepa, ¿no? La importancia de reciclar, y totalmente respondieron que sí. Luego, ¿dónde compran los productos plásticos? Ya que las personas que queremos venderle es a las personas que distribuyen, como son los mercados, tiendas, esa parte, y la mayoría respondía a mercados. O sea, sería enfocarnos especialmente a ofrecer nuestros productos a los mercados, que es donde más va la gente con una economía normal, promedio, ya que no son productos caros. Si le interesa comprar productos reciclados, igual mucha gente respondió que sí. Si conoce una empresa que vendan productos reciclados y ganó que no, la verdad que es difícil conocer una empresa que vendan o que sobresalga, ¿no? Que venden productos reciclados a base de productos reciclados mayormente. Muchas empresas que venden estos productos no lo especifican o no sobresalen, ¿no? En el marketing que hacen. Si es la persona que hace las compras en el hogar, mayormente sí, digo mayormente no. ¿Cuáles son los productos que más compran de los que tenemos A ver, en mente? debería un poquito más arriba. Dice, ¿usted es quien hace la compra de productos plásticos en su hogar? Sí. Está muy amplia, ¿no? Porque productos plásticos hay mesa, hay, ¿qué más? A ver, aquí estoy viendo, aquí yo tengo una mesa, tengo un ventilador, ¿no? Sí, Entonces, ahí productos tenemos plásticos son, estoy mirando donde pongo mi celular en plástico. Debería ser más específica al tipo de producto que ustedes están vendiendo, papel. ¿no? Sí, ¿Ok? sí, Entonces, bueno, dice, ¿qué producto de plástico compra más? y ganó papelera. Esa es la que más se vende. Como más respondieron Ajá, estudiantes a lo que más usa un estudiante de estos tipos de ya, productos. está bien. Ujú. Luego, ¿de qué marca? Era Rey, Europlast, Del Sur y otro. No lo hicimos abierta por los problemas que pasó en el anterior grupo, que muchas veces no responden cosas coherentes, y Sí, se lo limitó. está bien porque en base a estas 4 marcas, ustedes van a hacer el estudio de su competencia, Sí. ¿ya? Y ahora Está bien. los aspectos importantes, que es calidad-precio, calidad o precios bajos. La mayoría puso calidad-precio. Buscan una calidad por lo que están pagando. Ya. Luego, unos detalles de diseño,
cuáles son los colores que prefieren al comprar productos plásticos. Aquí igual se nos pasó a especificar, hicimos muy general, y mayormente negro y azul. Bueno, tómenlo en cuenta para todo, o sea, que van a tener el mismo color para todos sus productos, ¿no? Pero no es el mismo color para una maceta que para un canastillo, ¿no? Sí. Entonces tal vez podrían reformularla, ¿no? Hacer una pregunta más cruzada. Sí. O Y tal por vez puedan tener todos esos colores, digamos, escojan los colores de mayor cantidad y en base a esos colores jueguen con sus productos. O sea, no tomen en cuenta el amarillo, yo no lo tomaría en cuenta el amarillo. Entonces tomaría en cuenta el negro, el rojo, el azul, ¿no? Pero eso va a depender mucho del análisis que ustedes hagan de esa pregunta. Entonces, ustedes en el análisis pueden decir los tipos de colores preferidos para los productos plásticos, sin especificar si son baldes, si son canastillos, han sido los siguientes. Por lo tanto, nuestros productos van a tener estos colores. ¿Ves? Pueden utilizarle esa pregunta, pero el análisis que ustedes hagan va a ser importante. No sé si me dejo entender. Sí. ¿Ya? ¿Ok? ¿Qué más? Y la última fue si por la compra de productos plásticos reciclados que reducen el impacto ambiental, estaría dispuesto a pagar un incremento de eso del precio normal, estándar, un poquito más caro, para saber más o menos cuánto las personas, si estarían dispuestas a pagar aunque sea un poquito más caro. Era como una manera de definir el precio, porque puede que nos cueste más caro fabricarlos que un producto normal, ya que lleva un proceso de antemano. Y queríamos saber más o menos si estarían dispuestos a pagar un poquito más, ¿no? Y dijeron que sí, de un 2 al 4%. Y ¿cuál es su público objetivo ahí? Vuelvo atrás a la pregunta. Mujeres, hombres y mujeres entre los 18 años hasta los 60, me dijo, ¿no? Sí. Dentro de esa población existe la clase media, la clase alta, la clase media baja, media alta, como usted quiera, ¿no ve? Segmentar, digamos. De todos esos niveles, ¿será que a todos les interesa el impacto ambiental? ¿O solamente a una clase de personas que tienen un nivel de educación un poquito más alto? Y en sí serían las personas que tienen un nivel de educación y comprenden este tema, porque alguien que... Muy indigente. No va a saber entender. Claro, una persona, por decirle, si yo quiero pintar mi casa, digamos, ¿no? Al que contrato no le va a interesar, pues si yo mi lata de pintura la compro en un plástico o en una lata de aluminio, ¿no ves? Entonces, cuando usted empieza a segmentar su mercado, tiene que tomar en cuenta esas variables, ¿no? ¿A qué personas le interesa sobre todos los aspectos del impacto ambiental? ¿Ya? Se va a tomar en cuenta. Ok, listo. ¿Qué más? Esas eran todas, porque no quisimos poner muchas, porque las personas mayormente no le van a dedicar más de 5 minutos a hacer una encuesta. ¿Y la frecuencia de compra? Eso se nos pasó. ¿Y qué van a hacer? Eso lo aumentaríamos. Tener la frecuencia de compra, ¿no ves? ¿Y cuánto estarían dispuestos a pagar? ¿Cuánto estarían dispuestos a pagar? Muéstreme su producto. Ahí arriba usted me estaba mostrando baldes, canastillos y qué más. Ahí, ¿no ves? Macetas. Maceta. Papeleras. Ya. Y usted ahí tiene que, ahorita hemos visto que en el estudio y el análisis de la demanda,
una de las variables que determina la demanda es el precio de venta, ¿no? Sí. Ahorita usted sabe cuál es el precio de venta de estos productos, porque sabe el precio de venta de sus competidores, ¿no? Sí, En base a esos precios de venta, usted tiene que preguntarle a su encuestado cuánto estarían dispuestos a pagar. ¿Ya? Por ejemplo, si estos cestos de ropa oscilan entre 100 y 200 bolivianos, entonces usted le pone un rango, ¿no? Y después vendría la pregunta, ¿cuánto estarían dispuestos a pagar, el porcentaje que estuvieran dispuestos a pagar sobre ese precio de venta comercial establecido, tomando en cuenta que va a reducir el impacto ambiental y a toda la parte, ¿no? ok. Pero no veo acá la pregunta de precio. Y si no veo la pregunta de precio, no va a poder hacer su análisis de demanda. ¿Ya? Esta era una nueva encuesta con todas esas partes que me faltan. Seguramente a sus mismos encuestados, como mándele una o dos o tres preguntas más, ¿ya? Sí. ¿Ok? Bueno, continúo yo. La próxima clase vamos a analizar uno o dos proyectos distintos. Entonces vamos a seguir. Ok. Listo, entonces, la oferta. ¿A qué se refiere la oferta? El término oferta se puede definir como el número de unidades de un determinado bien o servicio que los vendedores están dispuestos a vender a determinados precios. El comportamiento de los oferentes es distinto al de los compradores. Un alto precio les significa un incentivo a producir y vender más de ese bien, ya porque siempre las empresas quieren ganar, ¿no? Entonces, a mayor precio, ellos van a querer estar en el mercado. Es decir, si incrementa el precio de ese bien, van a existir más oferentes. Va a ser mayor la cantidad producida. Entonces, este término oferta se aplica tanto a la curva como a la tabla de oferta. Lo mismo ocurre que en la demanda. Y la conjunción de ambas curvas va a determinar el precio de equilibrio y la cantidad de equilibrio. De esta forma, el punto de conjunción o punto de equilibrio es aquel en que a un precio determinado se igualan las cantidades ofrecidas y demandadas. Es decir, todos los que quieren comprar o vender lo pueden hacer a ese precio. Existen algunos factores que pueden producir cambios en la oferta, como ser el valor de los insumos, el desarrollo de nueva tecnología, las variaciones climáticas, el valor de los bienes relacionados o bienes sustitutos y otros problemas más, ¿no? Acá en Bolivia es frecuente pues los bloqueos, la seguridad jurídica. Hemos visto que todos los días no hay bloqueos de carretera donde aquellos productos perecederos no llegan, ¿no?, al mercado y por lo tanto tienden a incrementar, ¿no?, el precio de venta. Entonces, esto lastimosamente dentro de lo que es nuestro país no nos da una seguridad jurídica para establecer en empresas, ¿no? Bueno, ¿para qué nosotros vamos a estudiar lo que es la oferta? Si bien dentro de del diseño de su cuestionario, en los dos proyectos que ya han explicado un poquito, hemos visto que ustedes ya han lanzado una pregunta acerca de sus competidores. Cuando están preguntando acerca de la marca Colchones, ¿no? Dentro de la marca Colchones salen Maxi King, Ortobón y no sé, otras marcas reconocidas, ¿no? Entonces, estamos hablando de aquellas empresas que ofertan el mismo producto o productos similares en el mercado, ¿sí? Cuando estamos hablando, en el caso, por ejemplo, de los baldes, pero que le dan un enfoque de cuidar el medio ambiente, si bien no conocen otras empresas que ofertan el mismo producto, pero hay empresas que ofertan productos similares.
nosotros vamos a encontrar, digamos, venta si vamos a los supermercados, si vamos a otros puntos de venta, vamos a encontrar productos de plástico, ¿no? Productos de plástico que van a satisfacer la misma necesidad. Vamos a encontrar basureros, vamos a encontrar baldes, ¿no? Es decir, vamos a encontrar empresas que si de alguna manera, digamos, están produciendo nuestro mismo bien, no tienen esos objetivos que tiene la empresa que nosotros vamos a crear, ¿ya? Pero en sí tenemos que analizarlos a ellos. Entonces, tenemos que saber identificar, o sea, no puede haber dentro del proyecto de los productos reciclados, no puede no existir una competencia. Si bien no existe una competencia directa, existe una competencia indirecta. Entonces nosotros tenemos que analizar o saber identificar aquellas empresas que producen estos mismos productos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que saber el precio de venta comercial, tenemos que saber las estrategias de venta que desarrollan nuestras competencias, tenemos que poder estudiar cómo ellos establecen sus canales de distribución, ¿ya? Es decir, si tienen una fábrica y van de la fábrica directo al consumidor, o van de la fábrica a los supermercados y de los supermercados se van al consumidor final, ¿no? Entonces, es importante para nosotros cuando lanzamos este tipo de cuestionario, ya nosotros estamos sacando datos de nuestros competidores, ¿ya? Competidores directos o indirectos. ¿Y para qué nosotros queremos analizar a estos competidores? Uno, para saber el precio de venta, ya, ese precio de venta comercial. Hasta este punto nuestra empresa no está en funcionamiento, entonces el único precio que nosotros podemos ponerle a nuestro producto tiene que ser acorde a los productos o a los servicios que están funcionando en el mercado. Por decirle, si un balde plástico cuesta entre 10 y 20 bolivianos, el producto que yo voy a colocar en el mercado, así sea ecológico, no tiene que estar muy encima de esos precios, muy por debajo. Y entonces, en este estudio de mercado nosotros hacemos la determinación del precio comercial. Es por eso que cuando nosotros hacemos el análisis de la oferta y el análisis de nuestros competidores, lo que nosotros vamos a estudiar es el precio de venta, ¿sí? Y para ello tenemos que recolectar datos históricos. Entonces, esa parte de la oferta y de los datos históricos es la que vamos a ver la próxima clase. ¿Ya? Bueno, ¿cuándo terminan sus exámenes del primer parcial de sus otras materias? Por ejemplo, los redes 2 recién nos programaron para el 29 de este mes. Ya. Nosotros tenemos que estudiar, tenemos que terminar todo lo que es el capítulo de mercado y tenemos que hacer el capítulo de organizacional. ¿Ya? Entonces, en base a esos dos capítulos, nosotros vamos a dar nuestro primer examen parcial. Es decir, vamos a hacer la presentación de nuestros proyectos. Yo hasta la próxima clase, yo voy a terminar, básicamente ya yo estaría terminando todo lo que es el estudio de mercado. Voy a ver un poquito de la oferta. Después hay otras variables como son los canales de distribución, que es bien cortito, las estrategias de marketing que ustedes pueden colocar, y la determinación del precio pues se da en base a lo que es el estudio de la competencia, y con eso nosotros estaríamos terminando ya este capítulo que es grande, el capítulo de mercado. Y todo lo que es la parte organizacional la estaría dando la próxima clase, que es el día, en 2 clases yo termino, el día lunes 25 y miércoles 27 yo estaría terminando todo lo que es el contenido del primer examen parcial.
La teoría es poco, pero el trabajo es bastante que ustedes tienen que realizar. Entonces, veamos ya la fecha de presentación. No sé si les parece, si podemos empezar el día miércoles 11 de mayo. Miércoles 11 y lunes 16. 11, 16 y 18. Entre esos días nosotros estaríamos realizando la defensa de nuestros proyectos y dando el primer parcial. ¿Está bien? Sí, está bien, ingeniero. Está bien. Entonces anótenlo ya. Entre el 11 y el 18 de mayo nosotros estaríamos dando el primer parcial. Hasta eso ya hay, en cada una de las clases, la próxima clase, quiero que ya otros 2 grupos ya empiecen a mostrarme todo lo que tengan avanzado. ¿Sí? Ok, entonces seguramente algunos lo voy a hacer exponer en días que no son días de clase, pues yo ya voy a coordinar, qué sé yo, un jueves 12, un viernes 13, digamos, o un martes 17. No necesariamente la defensa la vamos a realizar esos mismos días, ya es decir, el 11 o el 16, digamos. Ya yo coordino con ustedes y colocamos fecha para poder desarrollar el primer parcial entre el 11, anótenlo, 11, miércoles 11 y lunes 16 o miércoles 18, ¿cuánto le dije? Creo que voy a tener que nombrar un secretario acá. Entre el 11 y el 18, ¿ya? 11 y 18 de mayo. ¿Está bien? Nahuel, ¿me lo anota? Por favor. 11 y 18 de mayo. Entre el 11 y 18 de mayo vamos a desarrollar lo que es el primer examen parcial. ¿Listo? ¿Qué más? ¿Alguna otra pregunta? ¿No hay preguntas? Bueno, me quedo entonces con los jóvenes que no tienen grupo, ¿ya? Con ustedes nos vemos el próximo miércoles. Presente, ingeniera. Disculpe, ingeniera. A mí recién me agregaron a un grupo en el 8. No sé si tiene que agregarme en el aula virtual. ¿En el aula virtual? Sí. ¿Pero no has inscrito la materia? Sí, ya la tengo inscrita, ingeniera. Ahí ya estás en el aula, pues entonces. Ah, ya, es que recién me añadieron a su grupo de WhatsApp y estaba pendiente de eso. Gracias, ingeniera. Ya estás en el aula, entonces tienes que sacar todo el material. ¿Alguna otra estudiante que no tenga grupo? Yo, ingeniera, yo me había quedado. Yo fui el que habló al principio de clase. Mario Mendoza. ¿Quién más? Sí, sí. Buenas noches, ingeniera. Le habla Gualberto Vargas. Yo Tampoco soy otro que no tiene el grupo. Ya, Mario Sí. Mendoza y Gualberto Vargas. ¿Algún otro estudiante? Los demás pueden salir, por favor. ¿Nadie más? Bueno, Mario, ¿algún tema que le gustaría desarrollar? Ingeniera, yo más o menos he estado viendo el tema de si se podría hacer el tema de calzados deportivos para hombres. ¿Está bien? Sí, me parece que hay bastante información sobre calzado deportivo. Una fábrica, ¿no? Sí, crear marca propia. Crear marca propia. O sea, no importar, crear la marca propia. No, claro. ¿Está bien? ¿Qué dice su compañero, el otro, Gualberto? ¿Alguna idea? Yo estaba